Hola a todos, bienvenidos a esta asignatura que se llama Lenguaje de marcas y sistemas de gestión de la información. Mi nombre es Daniel Rotea, voy a ser vuestro profesor durante este año y esto es una pequeña presentación un poco basado en la historia reciente de la humanidad, pues para que entendáis fácilmente lo que vamos a ver en la primera parte de la asignatura, que son lenguajes de marcas, en concreto HTML, y luego daremos una pequeña pincelada también de lo que es el CSS, de lo que vamos a ver como CSS. Bueno, es una presentación light y ya digo básicamente para que vayáis entendiendo de qué va la asignatura. Bueno, supongo que sobre todo los más veteranos pues sabréis lo que es esto. Y muchos lo habréis visto de los más jóvenes, pero no sé si lo habréis usado. Esto es una máquina de escribir. La máquina de escribir fue un invento porque permitía tener textos impresos en casa, no manuscritos, y hasta ese momento la única forma era básicamente en libros impresos, pero claro, eso se hacía en imprentas, no se hacía en casa. Esto tenía muy pocas opciones para dar formato al texto. Se apretaba en estas teclas y estas palancas que veis aquí movían otras palancas que hay aquí, y en la punta tenían básicamente dos caracteres cada una, la letra minúscula, la letra mayúscula en relieve, y cuando pulsábamos la tecla, pues esto golpeaba en esta cinta de aquí, que era una cinta de tela impregnada de tinta generalmente negra, y como esto era en relieve, al pulsar pues transfería la tinta al papel y se obtenía un resultado impreso. Vamos a la siguiente diapositiva. En esta pues podéis observar un texto escrito con máquina de escribir y vamos a ver algunos de los aunque ahora pueda parecer pues una cosa así un poco cutre, pues en su momento esto era un gran adelanto. Esta parte de aquí arriba, todo esto de aquí no está hecho con la máquina de escribir, estaba impreso, la cabecera de sobre todo los documentos oficiales, y la firma evidentemente está hecha a mano, pero toda esta parte que vemos en azul es texto. Es texto en el que podéis ver, pues por ejemplo, que a la derecha no se podía justificar. Podemos ver que solo hay un tipo de letra y podemos ver que hay errores porque apenas se podía corregir. Más adelante aparecieron una especie de papelitos que eran como Tipex, que se introducían entre el papel y la cinta negra que hemos visto antes, y cuando pulsabas una tecla transfería un pigmento blanco al texto y entonces pues permitía borrar, entre comillas, la letra y poder escribir encima. Veis que hay errores porque era muy complicado corregirlo y que realmente las opciones de darle algún formato, un tipo de letra, una negrita, no existía. Se podía subrayar sencillamente volviendo hacia atrás y escribiendo guiones bajos debajo de las letras, pero no era una fuente como tal subrayada. Bueno, esto ya digo, en su día era un gran avance. ¿Cómo se obtenían las copias? Porque claro, esto imprimías uno, pero si querías hacer otro tenías que volver a teclearlo todo. Las máquinas de escribir no tenían memoria. Bueno, se usaba esto de aquí. Bueno, se usaba esto de aquí, que es lo que conocemos hoy en día como papel carbón o papel de calca. Es un papel muy finito que por uno de los lados tenía un polvo de carbón, perdón, y al pulsar la tecla sobre la cinta y el papel, pues se imprimía en esta primera hoja con la tinta, y en las demás lo que se hacía era transferir parte del carbón que había en este papel al siguiente papel, y así se podían hacer 2 o 3 copias. La primera quedaba con la tinta, pero las siguientes
pues ya quedaban, se imprimían con el polvillo de carbón que se transfería al papel. Ese polvillo, pues luego cuando tocabas la página, pues no se fijaba perfectamente, hacía borroncillos. A la hora de corregir, cuando apareció la especie esta de Tipex, pues podías corregir la primera, pero la segunda no. Y bueno, en cualquier caso, el tema del formato de las fuentes, pues seguía siendo un problema. Este papel de calco se sigue usando, se sigue vendiendo. Generalmente se usa sobre todo pues en manualidades y luego en algunos oficios para copiar dibujos de un sitio a otro, plantillas, lo que llaman en inglés stencils, y bueno, todavía se puede comprar. Lo que pasa es que ya para máquinas de escribir, pues supongo que el uso será mínimo. Bueno, esto lo habéis visto todos, todo el mundo alguna vez ha utilizado el bloc de notas y es lo más parecido que existe hoy en día, digamos, de serie con Windows en un ordenador. Aquí solo hay un tipo de letra. El tipo de letra no puede cambiar en todo el documento, es decir, si esta no me acuerdo cuál era, pero el tipo de letra este es el mismo que este, que este, que este. Y aunque pueda parecer una cosa no sé, muy primitiva, pues tiene posibilidades que la máquina de escribir no tenía. Por ejemplo, podemos elegir el tipo y el tamaño de la fuente. Y si escribir en negrita, aquí esto está mal, si escribir en negrita o en cursiva. Los textos, eso sí, antes de seguir, se puede elegir esto, pero es para todo el documento. Si queremos cambiar la fuente y que sea en negrita, la fuente que utilicemos estará en negrita en todo el documento. No se puede escribir únicamente esta palabra en negrita y esta en cursiva, sino el formato que elijamos será para todo el documento. Pero tiene ventajas muy evidentes y la más evidente, o sea, tiene dos muy importantes. La primera, que se puede editar. Si nos equivocamos, modificamos. Yo aquí hice escribir, no. Aquí tendría que poner sí. Pues bueno, cuando tenga un momento cambiaré el sí por el sí y ya tengo el documento modificado, editado y corregido. Lo podemos seguir ampliando y sin tener que rehacerlo todo entero, como sucedía con las máquinas de escribir. Los documentos se pueden guardar, se pueden compartir y sobre todo pueden imprimirse todas las copias que queramos. No era como antes que, bueno, se podían hacer 3 o 4 con papel carbón y luego si querías más pues tenías que volver a teclearlo todo, ¿no? Pero esto sigue teniendo muchas limitaciones. O sea, aunque esto os parezca un poco dar vueltas, al final lo que estamos viendo sobre todo son las posibilidades de formato, que es de lo que va esta asignatura. ¿De acuerdo? O sea, que paciencia que llegamos. Por ejemplo, el texto no se puede alinear a la derecha. Esto el bloc de notas, estamos hablando siempre del bloc de notas, no permite alinear el texto a la derecha. Tampoco permite centrar o justificar, por ejemplo, a ambos lados. Aunque puedes elegir el texto, ya lo hemos dicho antes, es para todo el documento. Se puede utilizar el tabulador, aquí hemos usado el tabulador, pero no permite utilizar sangrías, es decir, usa el tabulador aquí, pero cuando saltas de línea, pues se nos descuadra todo, ¿no? Y no permite cambiar el interlineado. Hay otras muchas cosas que no se pueden hacer y que sí podemos hacer, por ejemplo, en Word, pero esto es lo más parecido a una máquina de escribir y es lo que vamos a utilizar durante los primeros días. Los que estáis en presencial, los que estáis en semipresencial, pues podéis utilizar lo que queráis directamente, pero me gusta empezar utilizando esto para que veáis que los lenguajes de marcas pueden editarse, pueden crearse con cualquier editor de texto. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer, no lo vais a hacer, no lo vais a teclear si no es necesario, pero este ejercicio, aunque sea de forma, digamos, mental, vamos a suponer que estamos trabajando en un ordenador que no tiene Word o que estamos dictando por teléfono a alguien
o que tenemos que enviar un texto y solo podemos enviar por SMS o vamos a decir por WhatsApp, ¿vale? Aunque WhatsApp no sé si lo sabéis, pero sí permite hacer negritas, cursivas y algunas pequeñas cosas, pero vamos a imaginar que tenemos que enviar un texto que supone que tiene algunos formatos, pero nosotros no tenemos la posibilidad de enviarlo con esos formatos, únicamente podemos enviar texto, ¿vale? Voy a proponeros un texto que incluye diferentes formatos y vamos a imaginar, y para eso vamos a utilizar el bloc de notas, que escribimos un documento con unas instrucciones, que pueden ser las que queráis, que nos va a permitir enviarle a otra persona el texto por un lado y las instrucciones para que ese texto se adapte a lo que realmente queremos que tenga como apariencia, ¿vale? Vamos a ver el texto. Imaginaros ese mismo texto que la diapositiva de antes, pero hemos puesto algunas cosillas, como por ejemplo un título que sería en negrita, en subrayado y con un color. Vamos a poner otro título. Hay partes que están en negrita, hay partes que están en cursiva, hay partes que tienen subrayado o que tienen un color. Y luego aquí aparece otro tema. Esto es una lista. ¿Vale? Esto lo hemos usado en Word todos, que es ir poniendo párrafos y que te vaya poniendo un puntito o una numeración. Eso es lo que se llama una lista, que incluiría en este caso 2 puntos. Entonces, dentro de esta lista hay 2 párrafos y también tenemos formatos que son combinaciones. Este de aquí, donde pone solo texto plano o no puedes aplicar los formatos directamente, está en negrita, en color rojo y en subrayado. Tomaos un momento para pensar, si yo tengo que enviar unas instrucciones para que alguien me haga esto en Word porque yo no tengo y lo tengo que enviar con el bloc de notas, por ejemplo, ¿cómo le podría decir qué es lo que necesito que haga? Voy a haceros un pequeño spoiler, que es esto. Esto es el texto que lo he impreso en una hoja y voy poniendo las diferentes propiedades que tienen las partes del texto. Por ejemplo, la fuente es Calibri, el título que sería esto aquí. Fijaros que esto es el lenguaje, texto plano, ¿vale? Lo que hay impreso no tiene ningún tipo de formato. Yo le digo, mira, esto que pone el lenguaje de marcas, vamos a decirle que es un tipo, pues como cuando usamos Word, que tenemos diferentes estilos que podemos aplicar y que incluyen la definición no solo del estilo, o sea, no solo del tipo de fuente, sino del tamaño, el color, la justificación, etcétera. Vamos a decirle que esta parte de aquí es un título 1 y que es centrado. Esta parte de aquí es un título 2. Todo esto de aquí es un párrafo, pero que tiene que aparecer justificado. Fijaros que aquí no aparece todo esto que voy diciendo, ¿vale? Esto no está justificado a la derecha, pero yo aquí le digo que esto tiene que estar justificado. Le digo que esta parte subrayada de aquí tiene que ser en negrita. Está en negrita, en cursiva, en subrayado, en rojo. Esto de nuevo título 2. Le digo que aquí empieza una lista y que esto es un punto y esto es otro punto. Y le voy diciendo pues los formatos que tiene, los diferentes formatos que contiene el texto. Y entre ellos, pues por ejemplo, solo texto plano es en rojo, negrita y subrayado. Bueno, si queréis dedicarle unos segundos, pues pausad el vídeo y pensad a ver cómo podríamos enviar esta información. Bueno, voy a seguir con la siguiente diapositiva a ver si hemos tenido una idea más o menos parecida. Bueno, estamos en el bloc de notas y como podéis ver he hecho algo muy similar a lo que tenía en la diapositiva actual en la que he hecho las anotaciones a mano, pero aquí la hemos hecho, pues no sé, yo he utilizado estos símbolos, ¿vale? Porque son símbolos que no se utilizan normalmente y que nos permite centrar la atención en lo que hay dentro del símbolo, ¿vale? Yo aquí puedo decir que la fuente de todo el documento es Calibri, que esto centro
y aquí pone fin de centro, ¿vale? Pues si pongo centro y no pongo nunca nada más, pues se quedará todo centrado. Si a la persona que está escribiendo esto le digo, mira, ahora ya tienes que empezar a centrar el texto, y no le digo cuándo tiene que empezar a centrar el texto, todo el texto aparecería centrado. Entonces, pues tengo que decir, mira, entre esto que pone centro y esto que pone fin de centro, el texto va centrado. Entre esto que pone título 1 y fin de título 1, lo que hay dentro va con el formato del título 1, o en este caso del título 2. O este párrafo que pone párrafo justificado y fin de párrafo, todo lo que hay en medio, todo esto de aquí, vendrá justificado. O pongo negrita y aquí fin de negrita y toda esta parte de aquí vendrá en negrita. Son instrucciones que la otra persona entenderá perfectamente y será capaz de crear el documento, por ejemplo, en Word, en cualquier procesador de texto visual, y obtendremos el formato, el documento tal como nosotros le estamos explicando. Yo he puesto estas etiquetas, pero podrían ser perfectamente, pues no sé, un corchete y dentro un asterisco. Y aquí le explicamos, cuando ponga corchete y asterisco, eso significa título 2. ¿Vale? He puesto esto, pero podéis haber pensado en cualquier otra solución que sea similar a esta. Y aquí le digo, aquí empieza una lista. Ponemos aquí, ¿veis? Lista y aquí fin de lista, para que sepa que la lista es lo que hay dentro. Y dentro de la lista, un elemento y el final de un elemento, que son los textos que nosotros tenemos. Y aquí hemos puesto, ¿dónde está? A ver que lo vea, aquí. Rojo, negrita, subrayado. Todo esto vendrá en rojo, negrita, subrayado. ¿Hasta cuándo? Hasta que le digamos que ya se acaba el subrayado, ya se acaba la negrita y ya se acaba el rojo. Pues algo parecido a esto es lo que espero que hayáis pensado. Si no habéis pensado esto, pues no pasa nada. Hay otros sistemas. Podríamos haberle puesto aquí debajo unas instrucciones escritas, pero ¿por qué es importante este formato? Porque esto está compuesto por etiquetas o marcas, y aquí es donde donde estamos llegando al meollo del asunto, marcas, tags en inglés, que lo que nos hace es decir, aquí empieza esta estructura y aquí acaba esta estructura. Este título empieza aquí y acaba aquí. Esta negrita empieza aquí y termina aquí, donde pone fin negrita. O esta cursiva empieza aquí y termina aquí. O este elemento empieza aquí y termina aquí. Y todo eso se hace mediante marcas, etiquetas, tags, que nos van a permitir a la otra persona, o en este caso, cuando estemos hablando de HTML al navegador, traducir esto y ponernos en la pantalla lo que esto significa. Un texto que tenga esta estructura. Lo de antes era muy liado, era muy difícil de leer. Entonces, luego iremos viendo, aquí lo he puesto de forma simplificada, que lo mismo, porque el contenido es el mismo, lo que he puesto, las etiquetas son las mismas, pero se puede ir indentando de forma que sabemos que el título 1 empieza aquí y acaba aquí, que el elemento 1 empieza aquí y acaba aquí, que la lista empieza aquí y acaba aquí. Entonces hay una serie de normas para que sea más legible para el humano. Al ordenador le dará lo mismo este formato que el anterior, porque el navegador lee el texto y lo convierte y ya está, no tiene más problemas. Bueno, esto sería, todavía no es HTML, pero es un lenguaje de marcas que me he inventado. Aquí tenemos, para aquellos que ya tenemos unos añitos, algo que nos retrotraerá al pasado, no tanto como la máquina de escribir, pero casi, pero que en su día fue una revolución, que es un procesador de texto que no era como los que sois más jóvenes, lo único que conocéis es el WYSIWYG ese, el What You Say is What You Get, que es que lo que vas poniendo en la pantalla es lo que luego cuando le des al botón de imprimir te aparecerá en la hoja, pero antes eso no funcionaba así. Entonces aquí tenemos lo que era un procesador de texto que funcionaba en MS2. Estamos hablando de finales de los 80, primeros de los 90, o sea, no hace tanto tiempo. Y funcionaba también con un lenguaje de marcas.
nosotros aquí decíamos, esto es un texto en negrita o esto es un texto subrayado, pero realmente lo que utilizaba, tal como se convertía el archivo, te decía bold, que es negrita, esto es un texto en negrita, bold, te cerraba la negrita y te hacía un salto de línea. ¿De acuerdo? Para que veáis que los lenguajes de marcas, el HTML es nuevo, pero en los lenguajes de marcas hay muchos tipos de lenguajes de marca y algunos pues se utilizan desde hace muchísimo tiempo. En la siguiente página vamos a poner el enlace a un vídeo de cómo funcionaba, cómo se utilizaba el WordPerfect y cómo se crean estos lenguajes de marca que utilizaba el procesador. Y veis que es muy parecido a lo que hemos comentado antes. En vez de utilizar los signos de mayor y menor, pues utiliza corchetes, pero es lo mismo. Aquí tengo el vídeo en la presentación. Si le damos, pues se vería el vídeo, pero aquí tenéis el enlace en YouTube si lo queréis ver. No voy a poner ahora el vídeo. Bueno, y esto que tenemos aquí es el documento ya en HTML. Esto es a donde queríamos llegar. Y después de lo que hemos visto, esto está en el mismo blog de notas para que veáis que no necesitamos ningún editor especial. Y ahora nos resulta relativamente fácil entender lo que pone. El tipo de documento es HTML, el idioma es español, esto es el juego de caracteres, vamos a decir, el abecedario que vamos a utilizar, el alfabeto, la codificación. Si fuera, por ejemplo, en ruso sería cirílico, sería otro tipo de alfabeto. Y esto, bueno, aquí esto es la cabecera y hay una serie de etiquetas meta, ¿vale? Que veis que empiezan y no terminan, no son como estas que empiezan y terminan, son en una sola etiqueta viene toda la información. Y aquí, por ejemplo, tenemos el CSS. Aquí he puesto, lo he querido poner porque es cortito, es pequeño. Normalmente esto, cuando son páginas más complejas, va en un archivo aparte, pero cuando es poquito el código CSS que vamos a utilizar, pues se puede incluir en HTML. Aquí, por ejemplo, le decimos que el cuerpo del documento va a utilizar la fuente Calibri y si no en conmoción la sans serif. H1, H2 son los títulos, la H es de heading en inglés, cabecera, y decimos que las cabeceras van a ser en un color concreto, esto es RGB, y es el color azulito ese que hemos visto antes. En fin, esto será el CSS, que también lo veremos más adelante. Y lo demás es prácticamente como lo hemos visto. Este es este centro que va a ser este texto va a estar centrado, va a ser de tipo de un título tipo 1. Aquí empieza un párrafo que está justificado. Aquí empieza la negrita strong y aquí con la barra strong cerramos las etiquetas y este trozo irá en negrita. Aquí empieza una lista, esto es un elemento de la lista y como veis es muy sencillo de leer. Y esto sería lo que veríamos en la página web. En la web, nuestro navegador, bueno, en la web no necesitamos que sea la web, nuestro navegador cuando le introducimos un archivo .htm o .html, lo que nos mostrará será esto, que es lo que teníamos en nuestro vídeo. Esto es lo mismo que teníamos en lo que os acabo de enseñar hace dos diapositivas, pero ya es utilizando un editor de HTML, que en este creo que en este caso era Notepad++, que lo que nos hace es facilitar la tarea porque aplica una serie, podréis utilizar el que queráis. Por alguno compañero ha dicho, ¿puedo utilizar brackets? Brackets, sí, podéis utilizar brackets, no hay ningún problema. Todo esto lo que nos hace es facilitarnos porque va indentando automáticamente. Si nos saltamos alguna etiqueta nos avisa, ¿vale? Pero esto es lo que vamos a tener al final de la edición de nuestro HTML. Por último, también deciros, esto es la tecnología, no sé cómo se pronuncia, WYSIWYG,
what you see is what you get, que nos permite pues utilizar una especie de editor de texto, como una especie de Word sencillo, y nos va ofreciendo el HTML para que tenga esta apariencia. O al revés, en este caso yo lo que he hecho ha sido pegar el HTML que hemos estado viendo y lo que hace es mostrarnos lo que veríamos en la pantalla. Ni que decir tiene que esto no lo podéis utilizar. De momento lo que tenemos que hacer es aprender a cómo funciona el HTML. Iremos viendo las etiquetas, iremos introduciendo poco a poco lo que es el CSS, pero evidentemente en los trabajos no podréis utilizar esto. Así es que nada, este ha sido el primer vídeo. Es una pequeña introducción para que sepáis qué es lo que vamos a ver en este inicio de curso. Prácticamente hasta Navidad creo que iremos viendo esto, y bueno, espero que os interese, y para cualquier duda, para cualquier comentario, pues tenéis en vuestro horario las horas en las que podéis contactar conmigo, y si no, pues siempre por correo electrónico o en las tutorías que hay para atención al grupo. Así es que nada, hasta el próximo vídeo.